Bien, buenos días, ¿qué tal? Espero que me puedan escuchar bien. Voy a compartir con ustedes mis diapositivas, ¿ok? No creo que no se ven todavía. Un momento, así que tiene esto. Ya, estamos entonces en la semana 18. La semana pasada ha sido la semana 17. En la semana anterior lo que hemos intentado hacer es hablar un poco de la historia de la filosofía política, o sea, algunos autores en filosofía política y cuáles son sus ideas con respecto a eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos hablado de la época antigua de Platón, de Aristóteles, luego del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo, o de la época moderna, teníamos a Rousseau, a Locke y a Hobbes, que son época moderna, y el representante que vimos en la época contemporánea es, en este caso, Rawls, ¿cierto? Rawls, que bueno, ahora vamos a ver a alguno de estos autores, lo vamos a volver a mencionar, pero ya no desde su propuesta individual, sino desde la corriente política a la cual pertenece, ¿no es cierto? Em, Genial, gracias. Entonces, por ejemplo, la primera propuesta que tenemos es el liberalismo político. La semana pasada comentamos que el padre del liberalismo político es Locke, ¿no es cierto? Y Locke es un autor, ¿no? Que hablaba acerca de los derechos naturales de las personas, ¿no? Él decía que teníamos el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. El eje del liberalismo es la libertad, ¿no? La libertad del individuo, de las personas. Porque nosotros podemos, en algunos casos, a través del Estado, puede, digamos, amenazar la libertad que tienen las personas. Amenazar quiere decir que de repente nos pueden limitar, ¿no? O pueden actuar de tal forma que nosotros no, digamos, no podamos ejercer plenamente nuestros derechos, ¿no? Entonces el liberalismo político se enfoca mucho en las libertades individuales de las personas. Para ellos el Estado, las leyes y cualquier otro representante en la política tiene que justamente garantizar, ¿no es cierto?, esas libertades de las personas y como dice en el material, vienen a ser eh, medios, ¿no? O no medios, en todo caso, garantizar que cada uno de nosotros pueda libremente escoger su felicidad, su placer, su bienestar, ¿no? Porque cada uno de nosotros puede de repente tener su ideal de felicidad con respecto a lo material o al placer o a lo que desea hacer con su vida. El Estado no debería de inmiscuirse en eso, ¿no? Cada persona debería poder ejercer plenamente su libertad como mejor le parezca, dirían los liberales, ¿no? Ahora, para ellos, la política, digamos, el poder que tiene alguien en política tiene que limitarse, porque cuando no se limita, lo que puede pasar es que, de nuevo, quienes pierden sus libertades somos nosotros. Entonces, para ellos, el rol del Estado es mínimo en el sentido de que tiene que garantizar, ¿no es cierto?, ciertos derechos y cumplir con su función, pero no debe de interferir en todo caso o intervenir de manera considerable como tal vez otros autores sí lo podrían sostener, ¿no es cierto? Em, Ahora, otro aspecto importante es que a nivel de religión ellos promueven lo que se llama la tolerancia religiosa. Por ejemplo, Popper, ¿no? Habla mucho acerca de eso y en el caso de Locke también era importante. En la modernidad se habla mucho de tolerancia religiosa, ¿no? Es más conocido por Voltaire, pero Voltaire también es un autor moderno.
Y cuando hablamos del equilibrio de poderes o de limitar el poder, por ejemplo, en Locke, recuerden que mencionamos que para él debe haber un parlamento, ¿no? Y que este parlamento lo que tiene que hacer es limitar el poder de quien gobierna, porque el parlamento es el representante, ¿no? Es la institución representante de la ciudadanía, es algo así como el Congreso para nosotros, o como debería ser, ¿no? Entonces, liberales políticos, como dijimos, el más representativo, obviamente el fundador es Locke. Locke ya recuerden la semana pasada que hablaba de los derechos individuales, de que el Estado tiene que garantizar esos derechos naturales, para eso existe. En el caso de John Stuart Mill es conocido por ser utilitarista y él nos habla acerca de los utilitaristas, ya hemos visto, hablan acerca de lo mejor para la mayoría, pero John Stuart Mill, por ejemplo, también tiene un texto sobre la libertad, ¿no? Tu libertad individual es algo importante, sí, pero tiene que verse limitada por, digamos, en la libertad de los demás. Yo no puedo transgredirlas, ¿no? Rawls, que hablaba del velo de la ignorancia, no sé si se acuerdan, ¿no? Para Rawls, perdón, uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa es la libertad, ¿no? Las libertades mínimas con las cuales toda persona debe de poder, digamos, actuar, ¿no? Y en el caso de Popper, perdón, Popper es conocido más por su parte epistemológica, porque Popper es el que sostiene, perdón, el falsacionismo, que es considerar de que una teoría científica, una teoría en general, es verdadera eh, o en tanto se pueda, digamos, no es verdadera, sino es científica en todo caso, en tanto pueda ser falsable, ¿no? Es decir, en tanto que se pueda refutar. Y en el ámbito de la política, él habla de las sociedades abiertas, ¿no? Él cree que se debe de respetar las diferentes formas de vida de las personas, por ejemplo, diversas culturas, diversas formas de entender la felicidad, y, pero también una de las cosas que él menciona es la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Porque es importante la libertad de expresión y de la prensa, ¿no? Ahora, claro, como todos autores que hablan de libertad también tratan de entender de qué hablamos cuando hablamos de libertad y qué otras cosas ya no son simplemente ejercicios de la libertad, ¿no? Eso es sobre el liberalismo. En el material también tenemos el republicanismo. El eje central del republicanismo es que ellos consideran que hay que luchar contra todo tipo de dominación política, económica y social. Para ellos la dominación es de individuo a individuo, pero también, por ejemplo, desde el Estado hacia los individuos o desde un Estado hacia otro, ¿no es cierto? La dominación interna, por ejemplo, sucede cuando un grupo se impone sobre otro, ¿no es cierto? Entonces, por ello, para estos autores es importante tener unas leyes y con una constitución que eviten eso, ¿no? Y también puede darse de un país hacia otro. Aunque ellos hablaban más de el imperio a una colonia, también podían entender, ¿no? Por ejemplo, Skinner, que no es tan antiguo, también puede referirse a eso de un estado sobre otro, ¿no? En el material justamente les hablan de las formas de dominación, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones geopolíticas tienes imperio y colonia, ¿no? El imperio obviamente es el que domina la colonia. En la forma política, ¿no? En las relaciones políticas, el gobernante y los gobernados, ¿no? En las económicas, un empleador hacia sus trabajadores, una empresa hacia sus clientes. Y en diversos ámbitos podemos ver eso, ¿no? El principal mecanismo para ellos, para combatir o para evitar cualquier tipo de dominación, viene a través de las leyes, ¿no? Para ellos es importante que las leyes siempre estén por encima de cualquier interés de cualquier persona. Por ejemplo, en Rousseau se acuerdan que él habla de la voluntad general. Para él las leyes son frutos de la voluntad general. Entonces, obedecer esas leyes es, como decíamos, como obedecerme a mí mismo, a mí misma, porque yo sé de que esas leyes se supone buscan garantizar, ¿no es cierto?, el bien de las personas, ¿no es cierto? Buscan el bien común en todo caso.
Otro aspecto importante es que para ellos el Estado tiene que ser independiente y que no debe permitir que algún o Estado extranjero, ¿no?, impongan su agenda, por ejemplo, ¿no? O sea, que nos digan qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer cuando nosotros somos los que debemos de decidir, ¿no? Y el tercer punto, la participación activa de los ciudadanos. Por ejemplo, en el liberalismo político, las personas, la ciudadanía se ve representada en, en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso del republicanismo, las personas pueden participar y deberían de participar de la vida política. Incluso ellos hablan a veces de virtudes políticas, ¿no? En el caso de Maquiavelo, ¿se acuerdan? El participar de la vida política, de los asuntos públicos, ¿no? Las personas deberían de hacerlo sin excepción. Incluso, por ejemplo, ¿no?, Maquiavelo es republicano y como dije la semana anterior, eso está en el texto, sobre todo la primera década de Tito Livio, y él también habla ahí de la conformación de milicias, ¿no es cierto? Y ¿qué más? Por ejemplo, Maquiavelo habla de la importancia de que la ciudadanía participe y se forme para los asuntos públicos, ¿no? En el caso de Rousseau, es su idea de republicanismo. Recuerden que él piensa sobre todo en lugares o repúblicas pequeñas, pero de todas maneras se entiende que éstas deben de existir, ¿no es cierto? Y que, digamos, todos los derechos que podamos tener todos eh, tienen, no pueden desligarse de esa idea del bien común y de los deberes frente a esa patria, ¿no? Skinner me parece que no es tan consultado en política, pero también es un republicano y donde él hace más hincapié es en el tipo de leyes. Hola Rosemary, ¿qué tal? ¿No? Donde él hace hincapié sobre todo en el tipo de leyes. Pero también, ¿no? Los republicanos, como dije, el eje es este, el primer punto, un Estado soberano y el evitar la dominación, no hacia la, digamos, sobre todo de un Estado hacia otro o del Estado hacia los gobernantes, hacia los gobernados, ¿no? Perdón. Y luego el material tienen el anarquismo, ¿no? Disculpen, hasta lo que estaba comentando acá, ¿tienen alguna duda sobre liberalismo o republicanismo? ¿Algún comentario de repente? ¿Podría repetir un poquito sobre dominación política, económica y social? Claro, perdón. Por ejemplo, o sea, la dominación sería la imposición, ¿no? El que un grupo se impone sobre otro sus decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dominación geopolítica podría ser del imperio a la colonia. Por ejemplo, el imperio inglés, ¿no? Cómo se imponían sus colonias. Tenían que responderle a ella, de ahí partían las decisiones más grandes, ¿no? Podría también haber una dominación de un país sobre otro, de repente sí, ¿no? La idea es evitarlo justamente a través de las leyes. En el ámbito político, por ejemplo, un gobernante que se impone sobre sus gobernados o que los domina, no los está viendo como sujetos de derechos, ¿no? No reconoce sus derechos y las leyes de repente, o si hay leyes que supuestamente garantizan, ¿no?, que no debe haber dominación, de repente no las respeta o incluso las puede cambiar para lograr eso, ¿no es cierto? Em, y por ejemplo, a nivel económico, el empleador sobre sus trabajadores. También, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dominación, estamos hablando de una imposición, ¿no? Se supone que el empleador, no dentro de todo, contrata a sus trabajadores, pero ellos también tienen
no es de que, digamos, sean como un objeto que le pertenece al empleador, ¿no? En el material incluso habla de una dominación que podría a veces haber en el ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo, los padres hacia los hijos o a veces el hombre hacia la mujer, pero para ellos, de nuevo, repito, no es que debe de haber una dominación, sino hay que evitarla, ¿no? Mm, tanto a nivel interno como externo. Para ellos la clave está en 3 puntos, ¿no? El tipo de constitución que tienes, el estado donde la soberanía o el poder, digamos, no debe estar interferido por, digamos, por ejemplo, otro país o intereses externos, ¿no? Y también otro tercer punto importante para ellos es que la ciudadanía se entiende como algo activo, ¿no? Los ciudadanos participan de la política. Por ejemplo, eso se ve sobre todo en Rousseau, porque para Rousseau quienes deben de participar en la elaboración de las leyes somos todos. No todos alzar la mano, todos bajar las manos y todos participamos de la elaboración de las leyes, ¿no? Creo que así está más claro, ¿no? Y bueno, gracias. Y acá tenemos el anarquismo, ¿ya? Los anarquistas consideran que hay que abolir el Estado, ¿no? Ellos proponen la abolición del Estado, ¿no? Porque para ellos el Estado, y no solamente el Estado, sino hay instituciones, por ejemplo, la forma de educar, el modelo educativo, o instituciones como la iglesia, instituciones religiosas, que para ellos coactan la libertad del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, su idea la idea de los anarquistas es que si estas instituciones no coactan la libertad del ser humano y también limitan la personalidad, la dignidad de las personas, entonces hay que romper con estas instituciones. En su lugar, ellos creen que la sociedad sin Estado, sin este tipo de instituciones, como decía, como la iglesia, o por ejemplo, en la educación, ¿no? Cómo se nos educa la universidad, de repente, el colegio, es el modelo que está establecido ahí para ellos, debe dejarse de lado, ¿no? Podemos tener para los anarquistas una sociedad que se sustente en la solidaridad, o sea, en el apoyo mutuo, en la cooperación y en la autogestión. Para muchos es volver a una economía primaria que se sostiene sobre todo en la agricultura, en la producción de cuestiones, ¿no? De objetos, por ejemplo, y el intercambio de ellos, ¿no? Los anarquistas consideran que esta idea de que los seres humanos somos egoístas o que buscamos nuestro propio bien es afín a un modo de hacer política, pero no es una tendencia natural, sino que ellos consideraban que muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el material se habla de Kropotkin. Kropotkin es ruso, ¿no? Que él, por ejemplo, consideraba que todos los seres humanos e incluso algunos animales tienen esa tendencia natural al altruismo en realidad y que no es el más apto, ¿no? O el más fuerte el que se impone y que por eso es que evolucionamos y sobrevivimos, sino que desde su punto de vista las especies van a evolucionar y progresar porque se apoyan mutuamente los miembros de esa especie. No habría evolución, no habría progreso o avance sin ese apoyo mutuo, ¿no? Em, por ejemplo, Proudhon me parece, sí, bueno, no sé cómo se pronuncia en realidad. Yo digo Proudhon, pero en realidad ese autor es francés. Y bueno, dentro de su propuesta política, ¿no? Él es un anarquista, ¿no? Em, para él, por ejemplo, el poder del Estado, digamos, no tiene que ser un Estado central, sino que él decía que deberíamos de hablar de comunas o municipios, o sea, el lugar es como acá, ¿no? Tenemos un estado y tenemos municipios y todo, pero todo se rige y se somete, o mejor dicho, responde a un estado a nivel central, porque hay un presidente, hay ciertos poderes, ¿no? En cambio, él propone romper con esa idea de un estado central y más bien que hayan lo que ellos llamaban comunas o municipios. Es decir, que a nivel económico cada uno produce, ¿no? Lo que desea producir y ese intercambio luego se genera de una comuna
con otra, por ejemplo, ¿no? Bakunin y este autor que les comentaba, Kropotkin, es un autor también anarquista, ¿no es cierto? Y desde su punto de vista, para Bakunin, el ser anarquista implica que la sociedad va a liberarse, ¿no? O sea, las personas dentro de la sociedad. Entonces, para él, por ejemplo, no debe haber gobierno, no debe haber autoridades, ¿no? Sino cada, digamos, grupo de personas se puede organizar como desee. Por lo general ellos consideraban que se podían organizar dependiendo tal vez de acuerdo al oficio que ejercían o de acuerdo a lo que producían, para que luego justamente puedan realizar un intercambio con otro, ¿no? Los anarquistas no consideran entonces, em, digamos, mm, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando uno lee también se da cuenta que el comunismo también considera que hay que romper con el Estado, ¿no es cierto? Pero el motivo es otro, ¿no? El anarquismo cree que el Estado es un instrumento que coacta la libertad de las personas, en cambio en el comunismo es otra la cuestión. Para ellos, los anarquistas, hay que organizarnos algo así como en sindicatos, no en partidos políticos, sino de acuerdo, como decía, la profesión por lo general, ¿no es cierto? Y como se señala en el material, en un primer momento era sobre todo una cuestión más especulativa, ¿no? O sea, en el sentido especulativo en que proponen estas ideas, las sustentan, pero no es que estén pensando en cómo podemos, ¿no? En cómo se puede lograr eso, todavía no piensan ellos en eso. Pero se dice que después eso se transforma también en una propuesta política, ¿no? Como dice acá, un programa de revolución social, y para ello, sobre todo, este programa tenía que buscar que las clases trabajadoras sean las que se vieran mayormente beneficiadas, ¿no es cierto? Entonces, por eso no vean que dice ni dictadura ni democracia, viva la anarquía. ¿Por qué? Porque tanto la dictadura como la democracia, pese a que son modelos antagónicos, siguen considerando la necesidad de un Estado y sosteniendo este Estado. En cambio, los anarquistas no, ¿no? Para ellos hay que romper con esta idea, ¿no? Hay que desaparecer de repente cómo se entiende el Estado y ya no hablemos de un Estado, ¿no? Eso es para el anarquismo. En el caso del comunismo tienes como representantes a Marx, a Engels y a Lenin, y el comunismo tiene su origen en la propuesta de Marx, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes lo que sostiene. No debe haber un Estado, no debe haber propiedad ni clases sociales. Ahora, el motivo por el cual un comunista considera que no debe haber Estado es por una cuestión ideológica, ¿no? Para ellos, el Estado es un aparato ideológico. Y es un aparato ideológico porque digamos, como ellos dicen, ¿no? La ideología para Marx es una cuestión negativa. Entonces, en lugar de repente de transformar las relaciones que hay entre las clases sociales, lo que hacen ellos es sobre todo justificarlas, sostenerlas, ¿no? Entonces, la política para Marx se vuelve un instrumento a servicio de una clase, ¿no? Y para él, pues para Marx eso no debería ser así. ¿Ok? Entonces, por eso es que para ellos el Estado, tal y como está pensado y organizado, no debe, digamos, o sea, no se sostiene, ¿no? No debe existir, básicamente. Y la propiedad privada, ¿por qué? Porque para ellos la propiedad privada de los medios de producción es lo que genera las clases sociales y la división del trabajo, ¿no es cierto? La propuesta del comunismo se sostiene en lo que se llama materialismo histórico. Tengamos en cuenta que materialismo histórico en realidad es la propuesta de Marx, ¿no es cierto? Ahora, para el comunismo, para Marx, para estos autores,
Para lograr una sociedad comunista se va a pasar necesariamente por lo que ellos llamaban un Estado socialista, ¿no? Es decir, una dictadura del proletariado, donde éste transformaría la sociedad para que sea más justa con los proletarios, ¿no? La distribución de las propiedades privadas de los medios de producción, la educación de las masas, por ejemplo, eso es lo que se debía dar en la dictadura socialista o en ese paso previo, ¿no es cierto? Pero como dije, el comunismo propiamente cree que no debe haber Estado. Y en la sociedad comunista además la gente trabaja, sí, el trabajo para Marx es una actividad, es algo básico, esencial del ser humano. Entonces la idea sería que el trabajo no fuese alienado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué para Marx no habría clases sociales? Recuerden que él cree que a lo largo de la historia han habido clases sociales que se disputan la propiedad privada de los medios de producción y el valor que se produce, y al llegar a una sociedad comunista esto desaparece. Entonces cada persona, cada grupo trabaja, ¿no? Transforma en la medida que desee y que lo requiera de repente, ¿no es cierto? No es una cuestión que sucede de la noche a la mañana, pero sí es una cuestión progresiva que se va dando. Para Marx, ¿no es cierto? Otra de las cosas que ellos consideran es que sí o sí va a llegar un momento en que tengamos una sociedad comunista, porque los marxistas consideran que a largo plazo el capitalismo o la sociedad capitalista no se sostiene, no tiene de por sí ciertas características que a largo plazo no la hacen sostenible, ¿no? La división de los medios, el hecho de que va a haber un grupo que de repente tenga más, cada vez más y más recursos y otros que no, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, hace que se produzca, ¿no? Se genere todo el camino para lo que ellos llamaban el Estado comunista, ¿no? Ahora, como decía, son puntos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el comunismo sí plantea la creación de partidos políticos, por eso está el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que ahora en el material, la lectura que les han colocado es un extracto de eso. La economía para el marxismo sí es importante, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad. Una economía donde, como decía, para ellos se sostenga un trabajo que no sea alienado. Y sí consideran importante la democracia para conseguir un cambio en la sociedad y para lograr romper con el capitalismo y con el Estado. Pero el anarquismo no necesariamente, ¿no? Para el anarquismo hay que romper con el Estado de frente, ¿no? No tenían tanto una propuesta más desarrollada, pero sí en algún momento, como decía en el material, se convierte ya no solamente en una especulación, sino en algo que se busca, ¿no? Marx es el más representativo. Sabemos que Marx es materialismo histórico, ¿no? Y Engels, la propuesta de Engels se le llama más materialismo dialéctico, pero también es un autor muy afín a Marx, obviamente si ambos escribieron textos juntos. Ahora, en el caso de Engels, él habla también, por ejemplo, de la división que hay entre el trabajo productivo y reproductivo, de la división que puede haber el trabajo entre la mujer y el hombre, que a veces se asume, ¿no? Y no se cuestiona. Engels también habla un poco de eso. Y también, por ejemplo, Engels, creo que lo hemos mencionado antes en Antropología Filosófica, tiene un texto con respecto a cómo el trabajo transforma lo que es el ser humano, ¿no? Las características que poseemos no hemos nacido con ellas, sino que se han generado, se han dado a partir eh, de cómo el trabajo, ¿no es cierto?, se ha venido llevando a cabo. En el caso de Lenin, por ejemplo, esta fase de las sociedades del comunismo primitivo, a la sociedad esclavista, luego feudalista, Lenin detalla más eso, por ejemplo. Cada uno de ellos, digamos, de alguna manera u otra, aporta esto que llamamos comunismo, ¿no? Ok, y luego el material tenemos comunitarismo. El comunitarismo, por ejemplo, enfatiza mucho en la comunidad, ¿no? Para los comunitaristas,
no podemos ver a las personas como individuos, como algo aislado. Y ellos consideran que el liberalismo, y que bueno, ahora ya también se habla de libertarismo, ¿no? Libertarismo en filosofía tiene Nozick, por ejemplo, si les interesa aprender, porque ahora veo mucho libertario, pero me parece que no están tan afín a esto que realmente se ve en filosofía política, ¿no? En el caso del comunitarismo, por ejemplo, ellos creen que el individualismo radical es propio del liberalismo, porque se enfatiza mucho en las libertades individuales y en que cada uno puede lograr sus propios medios para diseñar, entender su ideal de felicidad. Pero para estos autores, ¿no? Para los comunitaristas, hay que entender que cada uno de nosotros pertenece o es parte de una comunidad. Y las costumbres y tradiciones que existen en nuestra comunidad son las que van formando nuestra identidad. No eres un individuo abstracto o aislado. ¿Qué quiere decir individuo abstracto y aislado? A veces las personas creemos que lo que somos o cómo somos es una cuestión que es al margen de la comunidad. Pero incluso cuando queremos darle la contra a algo que vemos en nuestra comunidad, es por eso, ¿no? La comunidad influye mucho en nuestras características, no solamente comunidad en un sentido cultural, sino también cuando hablamos de este grupo de personas con las cuales nos rodeamos, esa también puede ser nuestra comunidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos seres sociales y eso permite la formación de nuestra identidad, de nuestra personalidad. Y por eso es de que, por ejemplo, cuando pensamos en nuestra identidad, esa se compone de varias características, ¿no? No es una cuestión tampoco esencial, sino que se conforma a lo largo de nuestra vida. Y lo que nosotros entendamos por felicidad o lo que creamos que nos va a autorrealizar, también tiene que ver con la colectividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entiende una persona que la va a hacer feliz? A veces también tiene que ver con la comunidad en la cual se encuentra o con la propia identidad que se ha formado. Entonces, para ellos, ¿no? Para estos autores, la libertad debe entenderse como algo, no solamente en un sentido individual, sino como algo que se ejerce dentro de una comunidad, ¿no es cierto? Cada persona tiene el derecho a mostrar, a vivir su existencia, su autorrealización, pero no podemos desligar esto de la comunidad en la cual a la cual pertenece. Por eso dice acá, ¿no? La formación de la identidad, la personalidad, la autorrealización son posibles no en las sociedades individualistas, sino en las comunitarias, ¿no? Pues las comunidades permiten la formación de las costumbres y las tradiciones. Entonces, eso es lo que se debe de fortalecer, ¿no? A través de las leyes, a través de ¿no? el ejercicio de la política. Para ellos, entonces, hay una concepción compartida de lo que es bueno, feliz o sagrado. Por ejemplo, para nosotros lo que es bueno tiene que ver mucho también con el lugar o la comunidad a la cual pertenezcamos, ¿no? Lo que nos hace feliz también, ¿ok? Muchos de estos autores comunitaristas también hablan de reconocimiento, ¿no? Hablan de reconocimiento, multiculturalismo, pluralismo. ¿Qué es eso de multiculturalismo? Por ejemplo, hablar de las diversas culturas que pueden convivir o coexistir en un espacio. Pluralismo también no necesariamente solamente tiene que ver pluralismo con la cultura, también con la diversidad de formas de ver las cosas, de entenderse, ¿no? Y el reconocimiento para estos autores es algo más fuerte que es la tolerancia, ¿no? Porque reconocer es no solamente aceptar o respetar el pensamiento, la forma de vida de otras personas, sino en las leyes, por ejemplo, reconocerlas, ¿no? Garantizarlas incluso. Por ejemplo, si mi lengua originaria es un idioma que no es el castellano, y hay todo un grupo, toda una comunidad en este lugar, en este país que habla ese idioma, debería de reconocerse eso en las leyes y garantizarse que, por ejemplo, si yo quiero recibir educación, si yo quiero de repente acceder a un puesto de trabajo o a una posta, por ejemplo, tenga alguna forma yo de ser atendido de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a mi lengua, ¿no?
Por ejemplo, Taylor habla del caso de Canadá, ¿no? De que en Canadá se habla, por ejemplo, francés e inglés. Lo ideal sería que cualquier persona, ya sea que se vaya a un lugar donde todos hablan francés o donde todos hablan inglés, pueda recibir, no sea reconocido su idioma y se garantice su derecho a respetar también ese idioma que es parte de su identidad, ¿no? Eso, por ejemplo, lo menciona Taylor. McIntyre también habla de eso, del reconocimiento y, por ejemplo, de la virtud, ¿no? De cómo las personas podemos desarrollar una virtud a nivel político también. ¿Ok? Bien, no sé si hasta ahí está todo claro o si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro, chicos, chicas? Todo claro, Miss. Entonces con el comunitarismo ellos sí apoyan el trabajo del Estado. O sea, claro, el comunitarismo, si te das cuenta, los únicos que dicen que hay que romper con el Estado, cuando digo romper me refiero a que tengo una crítica a cómo se viene entendiendo el Estado y que creen que parte de su proyecto, ¿no? Su proyecto político es dejar de lado el Estado, son los anarquistas y los comunistas. Por distintos motivos, pero igual creen eso. En cambio, en el caso del comunitarismo, el Estado es importante porque debe de garantizar, ¿no es cierto?, los derechos de las personas y sobre todo entender que somos parte de una comunidad. O sea, para ellos, lo que sucede con el liberalismo, o ya su versión más radical, el libertarismo, es que de alguna forma u otra creen que el Estado debe tener un rol mínimo, ¿no? Y no tiene un rol más que a veces hasta visto como una especie de empresa. Para el comunitarista no, el Estado tiene que reconocer las diversas manifestaciones, ¿no? Diferentes grupos, tiene que garantizar que las personas puedan constituir libremente su identidad y que ésta se reconozca y se entienda que son parte de una comunidad. O sea, el Estado para ellos trabaja buscando garantizar ese bien de la comunidad, por ejemplo, para el comunitarista, ¿no? Sí existe y sí apoyan, pero también como, o sea, no es porque debe de existir porque sí, ¿no? Sino porque tiene que garantizar eso. Es como, por ejemplo, un liberal. ¿Para qué existe el Estado? Bueno, tiene que garantizar mis derechos naturales y esa es su única función, ¿no? Pero tiene que existir. Y mientras cumpla con su función, debe de existir. Igual pasa con el comunitarismo, ¿no? Mientras cumpla con su función, tiene que existir y, digamos, hay que buscar la forma de que funcione, siempre favoreciendo a la comunidad, al grupo, ¿no? Porque para ellos, si nos vemos siempre como solamente individuos, ¿no? No estamos entendiendo el rol que tiene ese grupo en nosotros o el bien común, ¿no? Bien, perdón. Y ahora, en el material tenemos también otros dos puntos, ¿no? Uno de ellos es sobre la democracia y el pluralismo y el otro la democracia, la ciudadanía y la sociedad civil. Un tema que me parece que ustedes ven en otro curso es sobre la globalización, ¿no es cierto? Cuando se habla de la globalización sabemos que es un proceso complejo que desde hace bastante tiempo se viene dando y que ha generado muchos cambios, ¿no es cierto? Problemáticas, por ejemplo, a nivel ético, a nivel político, a nivel económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se habla de la transnacionalización de las economías más desarrolladas del planeta. Genera un impacto, ¿no? A nivel económico. ¿Cuántas empresas transnacionales, por ejemplo, están en Perú? A veces compramos empresas transnacionales, ¿no? Estas transformaciones para algunos a veces resultan ser más de un lugar sobre otro, ¿no? Como que la influencia a veces se da de uno más sobre otro.
Y en el ámbito, por ejemplo, político y económico, para algunos, como han aparecido organismos financieros internacionales como esos bancos o organismos multilaterales, ¿no? Como son esas instituciones que representan a varios estados, ¿no? Entonces, se replantea, por ejemplo, qué se entiende por soberanía, por independencia. Hay que volver a replantearse eso, ¿no? Soberanía, ¿no? Hasta qué punto, no, claro, nosotros tenemos el poder de decidir sobre nosotros, nuestro país, pero en qué circunstancias tienen otros o otras instancias internacionales a influir en nosotros, ¿no? Como dice acá, el impacto producido en los distintos países ha generado preguntas como, ¿existe un sistema de valores válidos para toda la humanidad? Por ejemplo, acá ese es un debate sobre todo cultural, sobre todo ético, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de algunas culturas, a veces salen las noticias como en algunas culturas están permitidas ciertas acciones y se genera todo un debate con respecto a si eso debería ser válido o no, ¿no? Por ejemplo, en un país se ve una costumbre y se dice es una costumbre ancestral y luego de repente algunos dicen, pero esta costumbre, por mucho que se haya llevado a cabo durante tanto tiempo, y sea supuestamente para ellos una cuestión cultural, eh, no respeta los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿podemos entrometernos o no? Por ejemplo, claro, tú tienes soberanía, pero para muchos hay algo superior a todas las naciones y, por ejemplo, tiene que ver con organismos internacionales. A veces ellos pueden intervenir, ¿no es cierto? Esto entonces nos lleva a replantearnos hasta qué punto se puede permitir o no se debe permitir ello, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una etapa diferente, por ejemplo, cada vez está más, digamos, no sé si decir globalizada, pero en todo caso ya no puedes ver algunas cuestiones solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Eso por una parte. Y, por ejemplo, en este caso de lo cultural, ¿no? En algunos lugares, y por ejemplo aquí en el Perú también se da a veces, de que a una persona que es menor de edad la casan con alguien que es mayor de edad, ¿no? Pero, por ejemplo, un hombre de 35 con una niña de 11. Y en algunos lugares eso se ve como algo normal. O también la ablación genital, por ejemplo, ¿no? También había todo un debate con respecto a eso, de por qué no se debe permitir, ¿no? Y algunos decían, no, pero es una cuestión cultural. Ok, pero si te das cuenta, esa cuestión cultural está afectando a grupos de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para algunos, más que valores, serían derechos, derechos universales, y ahora se habla de derechos humanos. Entonces, a eso apelaban para poder intervenir. Ahora, creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo con un matrimonio infantil, ¿no es cierto? Entonces, tal vez sí nos parece válido, ¿no? Que se intervenga, pero hay que buscar algún medio, porque no puede ser que en algunos casos se intervenga y en otros no. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuándo sí es válido y cuándo no lo es? ¿No? Como decía, para algunos el debate es sobre todo o garantizar los derechos humanos, ¿no? Otros hablan de otros temas, ¿no? Pero siempre, digamos, va a estar esto en debate. Por ejemplo, también con este contexto de la guerra, enfrentamiento, invasión, no sé cómo lo quieran llamar, porque también he visto debates sobre eso, sobre Rusia y Ucrania, ¿no? Hasta qué punto otros países pueden intervenir, deberían de frenar eso, cómo hacerlo, etcétera. Eso también se da en este debate es con respecto a la soberanía de los estados, ¿no? Y el segundo punto del material es sobre democracia, ciudadanía y sociedad civil. Sobre democracia hay un filósofo alemán, se llama Habermas. Y Habermas habla de cómo la democracia muchas veces se ha entendido solamente como deliberar, como, perdón, como elegir un representante, ¿no? Pero él habla de la deliberación. Para Habermas debe haber un debate y producto de ese debate el Estado debe de tomar en cuenta los consensos a los cuales se llega, incluso debe promover los debates, ¿ok? Un debate no es que la gente, todo el mundo se para y se empieza a insultar, ¿no? Obviamente un debate es
presentar argumentos, escucharse mutuamente y llegar a acuerdos. Esos acuerdos el Estado los debería de tomar en cuenta, dice él. Pero el Estado debería promover que en esos debates estén todos los grupos de la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, actualmente vivimos en lo que se llaman sociedades de consumo, donde se promueve mucho que las personas piensen solamente en sí mismos, en sus propios intereses, buscan muchas veces el placer y a veces es como sucede en todos los lugares, ¿no? Hay personas que no les importa mucho la política. Si pudieran no votar, no lo harían. Si lo hacen, bueno, ¿no? Votan por alguien para salir del paso y no les pongan su multa. Pero para esas personas muchas veces, mientras tengan que comer, tengan en qué gastar su dinero, comprarse las cosas que ellos deseen, suficiente. Para algunos, esta idea de ciudadanía no es propiamente una idea de ciudadanía, no es un ejercicio, es una cuestión muy pasiva. Por eso la pregunta que se plantea acá es si debemos insistir en que las personas, la ciudadanía, participe en los asuntos públicos. Por ejemplo, para algunas personas ya no podemos hablar de ciudadanías en la sociedad de consumo. Hablamos de individuos, de consumidores, pero no tanto de personas que tienen deberes y derechos. O al menos así ellos nos entienden y no necesariamente se deberían de entender así. Segundo, ¿no? Es necesaria la intervención activa en los asuntos públicos. Para algunos hay que transformar el concepto de ciudadanía y fomentar que las personas participen de forma activa en los asuntos públicos. No necesariamente participar en política es que yo forme parte de un partido político. Puede ser simplemente que yo esté informada, de que yo participe en algún foro ciudadano, ¿no? De que yo siempre esté debatiendo en política o dentro de mi comunidad, de repente que yo me preocupe por quién sale elegido, quién no, qué tipo de leyes se aprueban o ordenanzas municipales, ¿no? Entonces el segundo punto va muy en línea con lo que dice Habermas, por ejemplo. Y el tercer punto, la participación ciudadana a través de sistemas políticos representativos. Para algunas personas basta con que uno vaya y vote y elija a su representante y suficiente. Para otros eso no es suficiente porque nosotros no deberíamos de aspirar solamente a tener representantes, ¿no? Sino a nosotros mismos o a nosotras mismas poder también decidir. Es un debate que, digamos, cada cierto tiempo se da, ¿no? Y como digo, a veces no nos damos cuenta y nuestra idea de ciudadanía va muy en línea con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como decía, cuando nosotros decimos, oye, pero ¿cómo es que nadie dijo nada? ¿Cómo es que las personas, o a veces nos pasa de que de repente estamos muy interesados por ciertas cuestiones y nadie más lo está? Y esto que nos importa a nosotros es una cuestión que debería importarle a varias personas, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿por qué a veces las personas no están interesadas en participar de la política, no? Mm, como digo, para Habermas sería una cuestión de que tal vez no se ha buscado, no se han generado espacios para que quieran interesarse, escuchar o hablar, ¿no? Y para otros sería, bueno, es que las personas viven más concentradas en su propia vida, sus propios intereses. ¿Ok? Y esta idea de ciudadanía hay que tener en cuenta que ha ido transformándose, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento, cuando hablábamos de ciudadanos, no eran todas las personas ciudadanas. Por ejemplo, cuando Locke habla de ciudadanía, para él los ciudadanos son los que tienen, digamos, los ciudadanos son aquellos que tenían propiedades, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, también, ¿no? Las mujeres, en algún momento las que eran ciudadanas no eran todas también, ¿no? Incluso algunos dicen de que se debería volver a debatir el concepto de ciudadanía. El tema de la ciudadanía es muy importante para la filosofía política, porque cuando tú hablas de Estado se supone que los que son ciudadanos conforman ese Estado, ¿no? Pero también hay que preguntarnos cómo lograr ampliar esta idea. Algunas personas sienten o siempre han, no sé si han escuchado esta idea de ciudadanos de segunda, ¿no? ¿Por qué usan ese término? ¿Qué quieren decir con ello, por ejemplo? Y en todo caso, ¿qué se puede hacer para evitar eso? ¿No? Bien.
Chicos, chicas, no sé si hay alguna pregunta. Todavía tenemos algo de tiempo. Gracias, señorita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, Miss. Ya. Bien. Entonces, perdón, estoy con la gripe de verano que a veces ando. Ya. Mm, ya. Por ejemplo, si ustedes revisan acá el material, bueno, todo lo que he dicho está también acá en la diapositiva y acá en la separata. El glosario, vean qué diferencia entre libertad negativa y libertad positiva, porque esos son conceptos importantes para el comunitarismo. La lectura es una lectura sobre Engels y los ejercicios, por ejemplo, son bastante sencillos dentro de todo, ¿no? Por ejemplo, vean esta pregunta 1, ¿no? Dice, Richard es un joven comerciante. Él siempre consideró que el Estado no debe entrometerse en la vida de los individuos, menos aún la actividad económica. Sin embargo, a raíz de la pandemia y las consiguientes restricciones, tuvo que replantear sus ideas, dado que en más de una ocasión adquirió apoyos estatales para subsistir. Ahora que vuelve a comenzar con su negocio, piensa que el Estado debe defender al pequeño comerciante frente a los grandes poderes económicos extranjeros, que los ciudadanos deben de tener una participación activa en los asuntos públicos y además que la ley debe ubicarse por encima de todos. Por ejemplo, una primera visión es liberal de él, ¿no? Pero ¿por qué sería republicana? Porque habla ahí de el hecho, estas tres cositas, ¿no? Tres características. El Estado debe evitar que otros impongan sus decisiones sobre nosotros. El Estado tiene que garantizar que las leyes estén por encima de todos y que los ciudadanos participen de forma activa en los asuntos públicos. ¿Ok? Esas características son propias sobre todo del republicanismo. Entonces, por eso la clave de la 1 es dado, ¿no? Y bueno, las demás preguntas son así, no son tan complicadas. Creo que esta semana no hay preguntas de las cuales ustedes se vayan a complicar. Les voy a compartir entonces todas las claves para que las anoten. Aquí están las claves de esta semana, semana 18, ¿no? Y hasta ahí sería la sesión. Entonces, no recuerdo si con ustedes tenemos la próxima semana clases. Si es así, nos vemos la próxima semana. Si no, espero que les vaya bien y que logren su meta, ¿no? Prontamente, ¿ok? Hasta ahí sería todo. Chao, chicos, chicas, gracias. Gracias por su atención. Chao, chao. Dios bendiga, mis gracias. Cuídese.